Doctor de Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario de posgrado de la Complutense y en la actualidad trabaja como profesor funcionario de un instituto de educación secundaria y como profesor asociado de la Universidad de Cádiz. Pertenece a los grupos de investigación Metafísica Crítica y Política de la UCM y el problema de la alteridad en el mundo actual de la Universidad de Cádiz. Ha publicado trabajos sobre la crítica y la ilustración en Kant y en Foucault, así como sobre Platón, Ortega y Wittgenstein. En la actualidad está trabajando sobre la política del género en Judith Butler, de la que ha impartido sendos cursos en la UCM y en la Universidad de Cádiz, y recientemente ha colaborado en el volumen colectivo Judith Butler en disputa, de la editorial de Gales. Gracias. Bueno, como han visto, el título de mi ponencia es Efectividad y vulnerabilidad de la ley políticas de la abyección. Voy a empezar con la organización política y el concepto mismo de abyección. Comienzo citando un texto de Julia Kristeva titulado sobre la abyección. Asco de una comida, de una suciedad, de un desecho, de una basura. Espasmos y vómitos que me protegen. Repulsión. Arcada que me separa y me desvía de la impureza, de la cloaca, de lo inmundo. Ignominia de lo acomodaticio, de la complicidad, de la traición. Sobresalto fascinado que hacia allí me conduce y de allí me separa. Quizá el asco por la comida es la forma más elemental y más arcaica de la abyección. Cuando la nata, esa piel de superficie lechosa, inofensiva, delgada como una hoja de papel de cigarrillo, tan despreciable como el resto cortado de las uñas, se presenta ante los ojos o toca los labios, entonces un espasmo de la glotis y aún de más abajo, del estómago, del vientre, de todas las vísceras. Con el vértigo que nubla la mirada, la náusea me retuerce contra esta nata y me separa de la madre, del padre que me la presenta. Para comprender el sentido del abyecto en Butler, y con independencia de si o hasta qué punto haya podido servirse del concepto de abyección que Kristeva desarrolla en esta obra, Butler cita este fragmento en El género en disputa, hay que comenzar reparando en la condición intratable, si se nos permite la expresión del abyecto. Citemos provisionalmente lo que dice Butler aquí de la noción de Kristeva. El abyecto, dice Butler en El género en disputa, designa eso que ha sido expulsado del cuerpo, descargado como excremento, literalmente rendido a otro. Este se presenta como una expulsión de elementos extraños, pero lo extraño es estipulado realmente por medio de la expulsión. La construcción del no-yo como lo abyecto estabiliza los límites del cuerpo, que también son los primeros contornos del sujeto. Sea como fuere, lo que nos interesa de la abyección es su condición elusiva. Pensemos en la noción kantiana de lo irrepresentable. Kant dice que hay dos clases de irrepresentables: el lógico, que es la contradicción, A y no A, y el estético, que acoge el texto de Kristeva, que es el de aquello que produce asco. Una negación similar, la contradicción es la nada misma, absolutamente nada, dice Kant, la encontramos en la vergüenza o el pudor, que no es sino el reconocimiento que fuera de la propia incapacidad de representar el propio cuerpo. Decimos esto porque la irrepresentabilidad que hay que buscar en el abyecto no va a estar tanto en la incapacidad del sujeto, como si la cosa misma no pudiera ser capturada por nuestra propia fuerza de representación, cuanto en la exterioridad absoluta de eso respecto al campo de la representación, como una suerte de punto ciego. También queremos decir de carácter corporal de la fuerza misma. Una impotencia, en efecto, pero no degradada, sino constituyente de esa su facultad, en una manera que vamos a ver lo que sea. Butler ha desarrollado en varios lugares la idea de esta particular forma de negación, absoluta por cuanto no puede negociarse con ella en modo alguno, al tiempo que inalienable, pues pertenece a la propia capacitación de la diferencia, lo que la ubica más allá de la distinción o oposición entre poder y impoder, si puede decirse de este modo. En Cuerpos que importan, habla de una exterioridad constitutiva en lo que sería la figura topológica y dinámica, genuinamente ontológica, de esta forma de negación. Pero también, aquí y en otros lugares, cuando consideremos la condición de presencia inaprensible que supone este abyecto, fenomenológicamente diríamos, habla Butler de ficciones y espectros, o, cuando tome en cuenta el respecto también dinámico de la psique, de melancolía. En Cuerpos que importan, pero también en mecanismos psíquicos del poder, empleo las traducciones al español, y dar cuenta de sí mismo. Sea como fuere, lo que interesa a Butler en la figura del abyecto es subvertir la lógica del binarismo. En una cierta lógica, cabe una lógica,
diríamos cabe la lógica, allí donde presida el principio de no contradicción, la diferencia en la que se juegue cualquier oposición debe tener una entidad tan lógica como física, con el hecho de que habita y hace habitable oposiciones. En este sentido, vale la pena recordar que Butler ha reconocido la importancia de esta lógica a la hora de poder definir posiciones políticas, lo que debe entenderse como una suerte de pleonasmo, pues no habría una acción política decidida y eficaz a menos que falte una posición firme y definida. En Fundamentos contingentes, el feminismo y la cuestión del posmodernismo, he sido referido reiteradamente esta mañana, Butler formula con toda justeza la paradoja a la que solo, inevitablemente, se verá abocada una política que maneje la negación desde los parámetros de esa particular exterioridad o punto ciego que se quiere pensar con la proyección. En este texto Butler afirmar que la política requiere un sujeto estable es afirmar que no puede haber una oposición política a esa afirmación. De hecho, esa afirmación implica que una crítica del sujeto no puede ser una crítica políticamente informada, sino más bien un acto que pone en peligro la política como tal. Toda revisión de la noción de sujeto, como la revisión que, como veremos, va a suponer el análisis de la constitución melancólica del sujeto, aquí, en este texto, Butler está hablando de la crítica a la noción de sujeto que ha presidido la posmodernidad, es dejar afuera por su insolvencia política. Pero, como señala Butler, esta insolvencia es justamente el resultado de la afirmación misma de la política y de lo político que se sostiene retóricamente sobre la base de esa exclusión. La pregunta para Butler es si lo logra o si en la propia economía de su enunciación, en la retórica misma, está la semilla de su fracaso. Por una parte, la posición del sujeto comienza con el juego de la gramática que lo supone implícitamente y al que es difícil sustraerse. Esa gramática estimula, dice Butler, la posición en cuanto tal, pero con ello oculta que el sujeto está constituido por posiciones y que él mismo no funda posición alguna o que sus fundamentos son contingentes. Butler reconoce el carácter productivo del poder, su condición constituyente y nunca sobrevenida respecto de los sujetos y cuyo troquel, al mismo tiempo que engaño, está en la lógica y en la gramática. El engaño consiste en, dice Butler, literalizar o atribuir estatuto ontológico al requisito gramatical de el sujeto. Esto es, consiste en asumir una relación mimética entre gramática y ontología, donde el lenguaje hará de medium de atribución-constitución. El mecanismo que lo logra es el que consigue obturar la diferencia o la distancia entre el decir y el pensar. El concepto o el predicado cierra o clausura el sujeto lógicamente. El concepto se afirma en la medida en que niega o excluye lo que no es. El binarismo no consiste en la dualidad, sino en la oposición, en la forma misma de la oposición, que es la contradicción. Nótese que el concepto solo recoge sus predicados porque excluye los predicados opuestos. No es tanto que afirme los predicados como que se afirme en la exclusión de los opuestos. Dentro del troquel del juicio, los predicados circulan sin solución de continuidad, movidos por esta exclusión como si no pudieran llegar a ninguna parte, permanentemente perseguidos por la negación. Esto es, al fin y al cabo, el concepto, la representación de ese perpetuum mobile. Sea como fuere, la identidad es, en cualquier caso, algo sobrevenido. La identidad es, en realidad, una negación sobrevenida. O, si se quiere, la identidad no tiene exterioridad alguna. Por eso se aprecia con tanto mayor fuerza cuando se presenta contra sus negaciones, en lo que sería un contra igualmente sobrevenido. Estos opuestos y la exclusión misma no guardan relación alguna de exterioridad. Ahora bien, para que la gramática se troque en ontología, la gramática tiene que retorizarse. La distancia entre el decir y el pensar queda elidida, pero solo porque se está ya en el ámbito del decir. Cada predicado gana su posición deponiendo el predicado contrario, esto es, al deponer. La predicación como operación lógica de la identidad no es más que una reverberación literal del predicado, su literalización, que es una expresión de Butler, que logra que lo que no es más que superficie, la no contradicción, gane profundidad, lo cual se debe precisamente a que no puede dividir el decir. La negación no es una oposición, sino la identidad misma, cuyo estatuto ontológico reside no en la gramática, sino en la retoricidad de todo decir. Dicho de otra manera, no es posible una reflexividad ontológicamente intacta. Es una expresión de Butler. Las consecuencias que esto tiene para la política son graves.
El sujeto no carece de realidad, pero su realidad es solo retórica. Hay que ver en la no contradicción una acción eficaz del decir, una acción cuya realidad está en la operación de repudio de la oposición. Esto y no otra cosa es la política. El planteamiento de Balder es que no hace falta postular o garantizar un sujeto tal antes de que obre efectos o para que pueda ser eficaz en un sentido relevante. En Fundamentos Contingentes dice Balder: necesitamos asumir teóricamente desde el principio un sujeto con agencia antes de que podamos articular los términos de una tarea social y política significativa. La agencia no es algo que exista previamente a la política y se define no significativa, sino performativamente. La política constituye un acontecimiento que problematiza permanentemente su propia condición, precisamente porque no es nada antes de ese suceder lugar. El sujeto es obrado por la política. En este sentido, podría decirse que hay sujeto. Hay una entrevista muy interesante que se titula «Cómo los cuerpos llegan a importar», o así, donde comenta la importancia de la presencia de la expresión «hay», el de «is», que podrías también empezar a recordar a Heidegger, evidentemente. Y ahí es donde habla de que el único estatuto para el sujeto sería el de la. El sujeto, dice también ahí, es un logro regulado y producido por anticipado y como tal es totalmente político. Tal vez el más político. Dejemos pues apuntado, por ahora nada más que apuntado, que el ataque a la debilidad de la subjetivación, esto es una expresión de Balder, es una oportunidad política, dice también, cuya raíz, vamos a ver lo que sigue, está en el lenguaje. Pero veremos en qué consiste esa debilidad y qué tiene que ver con la elección. Lo abyecto y las regiones sombrías de la ontología. Balder utiliza la idea de abyecto para referirse a aquello que no está comprendido dentro de cualesquiera binarismos. El cierre de la identidad supone no que desaparezca la oposición, sino, como acabamos de ver, el hecho de que queda debidamente articulada en términos binarios. Las oposiciones se articulan con frecuencia en términos de la jerga de la autenticidad, si me permiten la expresión y así podemos hablar de los atributos que constituyen la identidad como propios, en el sentido de que convienen y o se avienen a un sujeto, e impropios, para referirse a lo que contraviene o niega a aquellos. En algunos textos, Balder utiliza la noción de abyecto en un sentido, vamos a decirlo así, estrecho, en donde se significa con ello justamente los términos contraventores o la condición de contravención de los atributos que determinan la identidad. Lo que sucede es que, como hemos visto, la identidad se nutre de una tal contravención. La buena figura que así logra es lo que Balder llama coherencia o también ultradeterminación. Son dos expresiones suyas. La identidad está constituida en la propiedad de los atributos que recibe un sujeto, no por la completud de los mismos, sino por el cierre y por la fuerza de la exclusión de sus contrarios, que son los que verdaderamente le constituyen. Ahora bien, en otro sentido hablamos del abyecto para referirnos a eso que permanece fuera de los binarismos, esta es una expresión de Balder, lo que no es incluso ni mencionable como parte de lo impropio o de lo incorrecto. Balder se sirve del ejemplo de la homosexualidad. Así, nos encontramos con que hay una oposición binaria entre lo que es propio y lo que es impropio de una mujer, oposición que solo se puede jugar dentro de un marco previo de inteligibilidad. Así es como lo llamamos. Tenemos entonces que la propiedad o la impropiedad solo puede reconocerse dentro del marco de la heterosexualidad. Hablando entonces de mujeres propias, para referirse a aquellas que se avienen a un marco convencional, vinculado normalmente al matrimonio y a ciertas prácticas reproductivas, mientras que la impropiedad, de la que habría hecho bandera el feminismo, queda de parte de la posición contraria a tales convenciones. El feminismo, tal ha sido la crítica de Balder, dirigida reiteradamente a lo largo de los años, se ha afianzado como posición política en una tal contravención, jugando precisamente con el binarismo de los que es propio e impropio en términos de convencionalidad. Para lo cual, esta es la clave, tiene que haber un ámbito, un espacio de inteligibilidad en el que puedan reconocerse ambas posiciones como contrarias, pero, y esta es la clave, como igualmente subsistentes. El binarismo no hace otra cosa que administrar regiones dentro de una ontología binaria. Pero para esto tiene que fiscalizar primero el ámbito de lo que puede decirse que es en general, que es donde el objeto se revela como eso absolutamente exterior. Lo contradictorio es, al fin y al cabo, la oposición que necesita toda coherencia y constituye, al fin y al cabo, una demanda o algo de una demanda de identidad. Lo abyecto, en cambio, apunta a la sobra de toda ontología, es decir, esos recortes de uñas, como decía muy bien
citaba muy bien Butler, a ese punto del campo visual que es ciego y que no puede ser representado en absoluto. Por eso la homosexualidad femenina ha quedado fuera, a decir de Butler, del proyecto político feminista, como en general ha quedado fuera la cuestión de la sexualidad. Como dice en esta entrevista a la que nos hemos referido, lo que me preocupa es que la distinción entre lo que es propio e impropio busque eludir la cuestión de la homosexualidad. Y cito también este texto. Bien, ustedes lo saben. Lo que me preocupa es esto. Si el lesbianismo fuese entendido como una de entre muchas formas de impropiedad, entonces la relación entre sexualidad y género permanece intacta en el sentido de que no nos preguntaríamos bajo cuáles condiciones el lesbianismo realmente afecta la noción de género. No es simplemente la cuestión de lo que es una mujer propia o impropia, sino lo que no es absolutamente concebible como mujer. Y es aquí donde retornamos a la noción de abyección. Lo abyecto es lo que se encuentra fuera del dominio, la expresión de Butler, en el que se juega la distinción entre propio e impropio. Está fuera del dominio de la ontología, también es una expresión de Butler, que es un dominio regulado, para empezar, por el binarismo. Dominio que tiene ciertamente un significado ambiguo, pues apunta tanto al cierre o a la especificidad de lo que queda comprendido en él, como al modo en que se deja fuera aquello que no queda comprendido, en donde se revela como un efecto de poder. Para Butler, la inteligibilidad tiene también sus propios límites. Por eso lo abyecto, o la zona de sombra de todo binarismo, está en los límites mismos de la lógica y del concepto. ¿Y qué ha quedado fuera del logos sino la materia? Si ha habido algo que ha sido excluido, en este sentido en que podemos reconocer que queda absoluta y exteriormente excluido, eso ha sido el cuerpo, materia, con cuya ambigüedad Butler juega reiteradamente. El cuerpo y la materia es ese objeto que ha quedado silenciado fuera de lo que importa. Esto ha ubicado a la mujer como ser vinculado a la Jorah, fuera del ámbito de la inteligibilidad del logos penetrador, según la conocida tesis de cuerpos que importan. Lo mismo que a cualesquiera cuerpos que no pueden nombrarse o que si lo hacen, siempre se presentan mutilados y sin reconocimiento, como cuerpos sin rostro. Importa que esta exclusión los arroja fuera del dominio de lo político. Son solamente eso, cuerpos que pueden ser contados, pero que no pueden ser reconocidos. Homosexuales fallecidos por el SIDA, refugiados libaneses, turcos o palestinos, etc. Pero se haría si se creyera que materia-concepto es el binomio que cimienta la exclusión de lo abyecto. En cuanto tal, lo abyecto no se deja aprender por ninguna oposición lógica que pueda recogerlo o aprenderlo. En realidad se trata de un residuo, de un resto necesario de la propia representación que en cuanto tal no puede aprenderse. Constituye un fracaso constitutivo de toda coherencia o de todo intento de identificación. Es un fracaso que habita en el propio lenguaje, como vamos a ver a continuación, lo que quiere decir que solo tiene lugar performativamente, esto es, en la concepción misma. Lo abyecto no puede ser definido. Incluso si quisiera ser capturado por medio de la referencia a los cuerpos abyectos, dándoles la inteligibilidad mínima del nombre, dándoles la inteligibilidad del ejemplo, dice Butler, estarían siempre abocados al fracaso. En el ejemplo tenemos el rendimiento y el trabajo de una definición. En el ejemplo se produce una operación conceptual que deja al abyecto en su lugar, esto es, en el lugar de la exclusión o de la autonomía relativa, como lo llama Butler. Cito parte de esta conferencia. Lo que acontece muy a menudo, dice Butler, es que las personas presentan teorías abstractas sobre las cosas de algo como la inyección. Después dan los ejemplos y entonces los ejemplos se hacen normativos de todo el resto. El proceso se torna paradigmático y acaba produciendo sus propias exclusiones. Se hace fino en el sentido de liquidez. Entonces, siguen preguntando las entrevistadoras, ¿la abyección es eso? ¿Un proceso discursivo? Sí, dice Butler. Y la tercera parte ya del trabajo, la abyección como proceso discursivo, lenguaje y melancolía. El fundamento de la abyección, si es que algo así puede decirse, está en la particular economía de finitud que podemos reconocer en el lenguaje, y muy particularmente en la operación misma del lenguaje como ejercicio de denominación o de identificación en el lenguaje como llamado, si se nos permite decirlo de este modo. Esta economía remite a lo contrario de la posición, también como exigencia política de cierto lugar desde donde proponer o resistir, que es la vulnerabilidad o también la receptividad y la dependencia. Todas estas son expresiones valerianas. Cito un texto. La vida precaria. Y esta insistencia en el sujeto como condición de la acción política
no borra los modos más fundamentales de dependencia que nos ligan y a partir de los cuales surge nuestro pensamiento y afiliación, las bases de nuestra vulnerabilidad y de nuestra resistencia colectiva. Primera cita. Comencemos con el carácter discursivo de la abyección. Se entendería mal la noción de discurso si se hiciera depender de cualquier forma de voluntarismo. Esto es claro. En la idea de que el lenguaje es constitutivo se encuentra precisamente el fondo necesario de su trabajo, de su fracaso. Si las normas de género son eso, normas, es justamente porque en su condición de descripciones como ejercicios referenciales están condenadas a fracasar. El lenguaje no captura la cosa. En realidad es algo impuro, es ciertamente un ejercicio y una efectuación, pero de tal naturaleza que siempre, cuando la norma es dicha, algo queda atrás y sin enunciar. De ahí la necesidad de que las normas sean repetidas. La vulnerabilidad es una necesidad que nace de la vulnerabilidad de la norma, que tiene que ser siempre reactualizada, pues su realidad no va nunca más allá del acto mismo de enunciación. Performatividad es, por ello, no agencia, sino precariedad. El género está lastrado por una, dice Balder, estructura imitativa, que es donde reside su poder, pero también su limitación constitutiva, pues siempre y únicamente pueden existir en y como imitaciones. Es lo que encontramos en la performación del drag. Pero bien entendido, que en ello no destella agencia, sino una pérdida necesaria. En cierto modo, el carácter hiperbólico de la performance del drag es un intento de salvar esa pérdida a la que, sin embargo, está abocada. La pérdida es el modo en que solo se puede representar lo objetivo, la posibilidad de la imposibilidad. ¿Y qué es lo que se pierde en la reiteración de cualquier norma? En la de la actuación del drag se pone en evidencia que toda normatividad de género es idealizadora y que por ello está condenada a fracasar. Donde idealizadora quiere decir que deja fuera o repudia justamente la posibilidad del género irrepresentable en el paradigma heterosexual. En este caso, el objeto es la homosexualidad. Ante todo no se trata de conquistas políticas. No es, como dice Balder, una territorialización de lo femenino por lo masculino, ni un signo de la esencial plasticidad del género, lo que destella la actuación del drag. La actuación alegoriza una vinculación a la figura de la feminidad, en el caso de los drag queens, claro, vinculación que solo puede aparecer como pérdida y como rechazo en una estructura o economía psíquica que Balder, volviendo a Freud, llamará melancólica. La formación de la heterosexualidad tiene lugar también por medio de actuaciones que repudian, pero se constituyen en ese repudio de la posibilidad de la homosexualidad. Lo mismo que la homosexualidad lo hace desde el repudio de la posibilidad de la heterosexualidad, o, por qué no, la judeidad desde el repudio de la posibilidad de la arabidad. Esto repudiado es la libertad, lo cual se presenta como dependencia, como fracaso constitutivo o como vulnerabilidad, por citar algunas de las expresiones con que Balder se ha referido a este proceso particular. La exacerbación, de la drag, es el modo en que mejor se evidencia la necesidad y el fracaso al mismo tiempo que supone la formación discursiva de cualesquiera identidades. Toma la forma de la idealización y el binarismo lo es. Toda forma de idealización, y el binarismo lo es, va acompañada de esta intensificación frustrante y frustrante. La ambición se revela así en la economía de la melancolía, entendida como una pérdida necesaria, como una negación generalizada, dice Balder, que siempre está ahí, funcionando sotto voce. Sea como fuere, decimos que este fracaso es discursivo porque el lenguaje es en sí mismo ese régimen de vulnerabilidad y de receptividad primarias. Nacemos al lenguaje, que solo tiene prehistoria, en el sentido de que siempre y únicamente nos devuelve como identidades bajo cierta forma de repudio y de herida. En el lenguaje y en lo discursivo, el presente se nos hurta y con él la coherencia de toda identidad. Balder ha realizado esto en relación a dos fenómenos, el de la llamada o la interpelación y el de la narración del yo. Muy brevemente voy a aplicarlos. En la interpelación, cuando el policía me llama y respondo a esa llamada, Balder, siguiendo a Tusser, recuerda que el sujeto se constituye, y ello en su esencia firme y cerrada, en la clausura más segura, podría decirse incluso, que es la de su conciencia. Somos y nos reconocemos gracias al llamado del otro. Ese otro asume la figura de la ley, que se presenta así, productivamente, constituyéndonos, pero solo porque el sujeto se da en un juego de vulnerabilidad y de dependencia. La vulnerabilidad de la ley mienta no el hecho de que seamos siempre efecto del llamado, sino el que no puede haber ley si no es gracias a una estructura de dependencia que no se deja apresar nunca en la norma, puesto que siempre llega después. La nachträglichkeit, el diferimiento, digamos, de la interpelación no solo afecta al sujeto, que nace siempre a un mundo ya constituido, sino también, y más esencialmente, a la norma,
que solo puede operar melancólicamente sobre los sujetos. Los sujetos solo se van a poder reconocer en lo que ellos mismos no son o no pueden dar cuenta. Esta es la clave. En segundo lugar, y abundando en esto mismo, estaría el fracaso del relato de uno mismo, al que Valle dedica muchas páginas en el libro de dar cuenta de uno mismo, es con el que voy a terminar antes de que me dé finalmente el ataque inexorable de tos que me está persiguiendo en la lectura. En este texto, Valder recuerda que efectivamente también hay un fracaso necesario en el relato, en el lenguaje, en este caso en el relato de uno mismo, del que leo este fragmento y con eso termino. Esa prehistoria, la prehistoria del lenguaje, como digo, a que nacemos y en que somos llamados y reconocidos, sigue sucediendo cada vez que me enuncio, dice Valder. Al proferir el yo, me someto a algo que éste no puede capturar o asimilar, pues siempre llego demasiado tarde a mí mismo. Nunca puedo dar cuenta de mí misma del modo en que ciertas formas de moral y ciertos modelos de salud mental requieren, a saber, tratando el yo de una manera narrativa coherente. El yo es el momento de fracaso de todo esfuerzo narrativo por dar cuenta de uno mismo. Sigue siendo aquello de lo que no se da cuenta y, en ese sentido, constituye el fracaso exigido por el proyecto mismo de autorrelación. Cualquier intento de dar cuenta de uno mismo está condenado a enfrentar ese fracaso y a zozobrar en él. Muchas gracias.